Buenas tardes participantes, bienvenidos a su síncrona número 2 de costos 1 de régimen mensual. Se les recuerda a participantes que tienen plazo hasta el 1 de septiembre para enviar la sumativa, recordándole además que no dejen para el último momento. Se les recomienda no dejar para el último momento el envío de la sumativa para evitar cualquier contratiempo. Si lo envían con tiempo pueden enviar de nuevo si el archivo no baja o no se visualiza bien el contenido. En cambio, enviarlo a último momento ya no estarían dentro del plazo y no pueden hacer la corrección pertinente. Se les recuerda que son 2 evaluaciones, 2 sumativas de 50% cada una. Esta sería la última síncrona. Para cualquier duda pueden hacerla a través del foro de dudas. Hasta el momento se han evaluado las sumativas enviadas por los participantes, tanto la 1 como la 2. En esta oportunidad vamos a recordar parte de lo que ya hemos hablado sobre uno de los elementos del costo, como son los costos indirectos de fabricación. Recordando ante lo dicho anteriormente, en las unidades de costos 1, que los tres elementos principales o los 3 elementos directos de los costos de producción o del producto terminado como tal son los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos o costos indirectos de fabricación. El tercer elemento del costo se trabaja con una estimación y se compara con los gastos reales que ocurren durante la producción en el periodo pertinente. De esa comparación entre los costos estimados, que a diferencia de la mano de obra directa sí es la realmente utilizada en el periodo, y los materiales directos utilizados, de la diferencia que arroja la estimación que se saca de los costos estimados indirectos de fabricación, se compara con lo que realmente de gastos indirectos se ha hecho en el periodo y se saca ese diferencial, del cual saldrá la sobre o la subaplicación del periodo. Es decir, si se estima por encima, arrojaría, comparándola con los gastos indirectos reales, una sobreaplicación. Si se estima por debajo, habría o arrojaría una subestimación o una subaplicación. Entonces bien, continuando con esta síncrona, le indicamos, recordando la conceptualidad de este tercer elemento del costo, que son los costos indirectos de fabricación, los cuales son todos aquellos costos en que se incurren en el proceso productivo, pero que no se pueden identificar o asignar directamente a un producto específico. Son gastos necesarios para la producción, pero que no son materiales directos ni mano de obra directa. Nos dice inclusive la bibliografía, los costos indirectos son aquellos que no son directamente imputables a la producción de un bien o un servicio en particular. Es decir, los costos indirectos son aquellos costos en los que la empresa incurre durante el ejercicio de su actividad, cuya asignación es más complicada ya que no se relacionan directamente con la producción. De ahí la importancia de sacar una estimación. No es igual a la mano de obra y a los materiales directos. Los materiales directos se les puede sacar cuantía de cuánto se está utilizando, cuánto material. Por ejemplo, si estamos elaborando un pupitre,
cuánto madera necesitamos para elaborar cada pupitre, igual cuánta hierro, cuánto metal vas a utilizar o cuántas vigas. En cambio, los costos indirectos para medir, por ejemplo, hablando de los servicios básicos de agua, luz, servicio telefónico, cómo medir, cómo imputar a la producción, por ejemplo, de una empresa de pupitre, cómo imputar qué proporción específica se le puede asignar a cada pupitre de la cantidad de luz o de agua o de servicio telefónico que se puede gastar para poder elaborar el mismo. Es de ahí la diferencia del tercer elemento del costo. Los materiales directos sí se pueden costear, sí se puede sacar la cuantía de cuánto se gasta para cada orden de producción, para cada producto o para cada lote de producto, dependiendo del tipo de proceso de producción. Pero los gastos indirectos, como en este caso estamos hablando del ejemplo, los servicios básicos, cómo imputar una proporción específica. Y de ahí que se saca es una estimación, una aproximación, un presupuesto. Y se compara con lo que realmente se está gastando en el periodo y se saca la sobre o la sub. Este tercer elemento entonces se estima en proporción. Muy bien, continuando, los costos indirectos de fabricación son costos que no se pueden rastrear fácilmente hasta un producto individual, es lo que estamos hablando en este instante. ¿Cómo sacas tú la cuantía de lo que has gastado en luz para el costo del producto como tal? A diferencia de los costos directos como la materia prima y la mano de obra directa. Sabemos cuánta nómina o cuántos obreros han trabajado, cuánto es el costo de la nómina de obreros que han estado en producción para la elaboración del producto o de los pupitres. Los materiales también, vuelvo y repito, la cantidad de materiales que compraste, lo que te costó la cantidad de materiales para poder elaborar los pupitres. Los costos indirectos de fabricación son gastos compartidos que afectan a varios productos o a todo el proceso productivo. Y aquí la gran diferencia de este tercer elemento del costo con los dos primeros, es decir, la mano de obra directa y los materiales directos. Ahora bien, continuando con este tercer elemento del costo, nos indica la presentación que, bueno, los costos indirectos de fabricación son gastos no directamente ligados a la producción, pero necesarios para la operación. Ejemplo, siguiendo con el ejemplo que estábamos mencionando de los servicios básicos. El servicio básico como la luz, el agua. Directamente el pupitre no tiene la cuantía específica ni inmerso en la elaboración del producto final la cantidad de agua de luz que consumes para elaborar el mismo, y no forman parte de los elementos del producto terminado estos materiales o estos gastos, pero son necesarios para que la planta puedan producir los mismos productos o los productos terminados. Sí, no forman parte, pero son necesarios para que las operaciones se puedan dar. Ejemplos de costos indirectos de fabricación: la mano de obra indirecta, ejemplo, los salarios de los supervisores, personal de mantenimiento, limpieza, etc. Los materiales indirectos, pequeños materiales utilizados en la producción que no pueden ser rastreados a un producto específico, como los lubricantes, las herramientas, etc. Los gastos de fábrica, alquiler de la fábrica, servicios públicos, como veníamos mencionando, electricidad, agua, gas, seguros,
depreciación de la maquinaria, etc. Otros gastos indirectos: mantenimiento de maquinaria, reparaciones, suministros de limpieza, entre otros. Importancia de los costos indirectos de fabricación. ¿Dónde radica la importancia? Son importantes porque se puede determinar el costo de un producto, en la determinación del costo de un producto. Los costos indirectos de fabricación son esenciales para calcular el costo total de la producción. Por lo tanto, para establecer precios de venta y evaluar la rentabilidad de un producto. Es decir, este tercer elemento, aunque no esté imputado directamente en el producto, forman parte del proceso productivo para elaborar el producto. De ahí la importancia que a través de ellos se puede calcular el costo de la producción, porque ellos forman parte de sus elementos y se pueden establecer mejor precios de venta y evaluar la rentabilidad. Control de costos. Es importante porque se controlan los costos, claro. Se puede gestionar y controlar los costos indirectos de fabricación. Es crucial para reducir costos y mejorar la eficiencia del proceso productivo. En la medida en que tú controles estos costos indirectos de fabricación, mejor podrás hacer la verificación o hacer el control y reducción de costos. En la toma de decisiones, el conocimiento de los costos indirectos de fabricación permite a los gerentes tomar decisiones informadas sobre la producción, la fijación de precios y la asignación de recursos. Todos los elementos del costo, todos los elementos de la producción son importantes porque en su conjunto puede tener la gerencia la capacidad de manejar todos los costos inmersos y poder valorar su posible valor de venta y, por supuesto, sus márgenes de ganancia. Nos dice la bibliografía: los costos indirectos de fabricación son fundamentales para mantener la operatividad de la producción y su correcta asignación es crucial para el cálculo preciso del costo de los productos y para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de costos, lo que estamos mencionando hasta el momento. Si algún participante está activo, puede hacer su participación o aclarar sus dudas sobre las sumativas. Muy bien, continuamos. Nos dice en la presentación, cómo se asignan los costos indirectos de fabricación. Dado que los costos indirectos de fabricación no pueden asignarse directamente a un producto, se utilizan métodos de asignación basados en criterios como horas de mano de obra directa, asignar los costos indirectos de fabricación en proporción a las horas de mano de obra directa utilizadas en la producción de un producto, horas máquina, asignar los costos indirectos de fabricación en proporción a las horas de una máquina, a las horas que una máquina opera en la producción de un producto. Con respecto a los materiales directos, asignar los costos indirectos de fabricación
en proporción al costo de los materiales directos utilizados en la producción de un producto. También se asigna, con respecto a las unidades producidas, asignar los costos indirectos de fabricación de manera equitativa entre todas las unidades producidas. En resumen, los costos indirectos de fabricación son una parte fundamental de la contabilidad de costos y juegan un papel importante en la gestión de la producción y la toma de decisiones financieras de una empresa. Ahora bien, con respecto a la contabilización de los gastos indirectos de fabricación, para el control de los costos indirectos o gastos indirectos de fabricación se abrirá un mayor auxiliar. Ahora bien, con respecto a la aplicación de los gastos indirectos de fabricación, ellos se cargan a las órdenes de producción de manera empírica, pero de forma razonable, distribuyéndolos a dichas órdenes de acuerdo con una base de aplicación. Entre las bases más comunes tenemos las siguientes: unidades de producto, materiales directos, mano de obra directa en horas hombres, mano de obra directa en bolívares y horas máquina. Esa es la base sobre la cual se dividirá los gastos indirectos de fabricación del periodo para sacar la cuota de aplicación, que nos servirá para multiplicarla por la base del periodo y sacar la estimación de la aplicación del periodo. En la práctica, lo que se hace es un estimado previo de todos los gastos generales de fabricación y del volumen de la producción para obtener un coeficiente de planificación de aplicación de tales gastos, como le venía mencionando. En conclusión, a las hojas de costo se le carga el total de los materiales y de la mano de obra directa realmente consumidos, y los gastos indirectos de fabricación son estimados, lo que venimos mencionando hasta ahorita, que este tercer elemento se estima todo lo que es lo indirecto en la producción. En cambio, la mano de obra directa y los materiales directos son gastos reales consumidos en el periodo. Ahora bien, los gastos reales y gastos aplicados. Los gastos reales de fabricación se contabilizan a gastos de fabricación. Los gastos aplicados se contabilizan en proceso. Se contabilizan a productos en proceso. Y los gastos estimados no se contabilizan. Una vez totalizadas las estimaciones y escogida la base para la aplicación de los gastos, se calcula la cuota o alícuota de aplicación de gastos de la siguiente forma. Esta es la alícuota que les mencionaba anteriormente. La cuota de aplicación es igual a los gastos de fabricación sobre la base de distribución. Esa es la fórmula para sacar la cuota.
Este resultado nos dará un coeficiente por el cual se han de multiplicar las unidades de producto que se van procesando. Se harán los cargos en la hoja de costo y el resumen mensual en el libro diario. Se realizará el asiento contable donde se carga productos en proceso contra gastos de fabricación aplicados. Se abrirán dos mayores, una de gastos de fabricación, que son los gastos reales, y otra de gastos de aplicados, que son los gastos estimados. Cuando los saldos de las cuentas de gastos de fabricación aplicados, cuando los saldos de las cuentas de gastos de fabricación aplicados, que son los gastos reales, versus los gastos de fabricación aplicados, que son los estimados, no coinciden, significa que la estimación no fue exacta. Es decir, reales versus estimados, cuando no coinciden, lo que sacamos al sacar la cuota de aplicación versus lo que en realidad se está llevando a cabo en el periodo de gasto indirecto de fabricación, no coincide, habría que ver la diferencia. La diferencia es lo que va a arrojar la sobreestimación, como les decía anteriormente, y va directamente esa diferencia a la cuenta de costos de venta. Es decir, si hicimos una estimación por encima de los gastos reales, habría una sobreestimación, y si hicimos la estimación por debajo de los gastos reales, nos genera una subestimación. Esta diferencia se va a registrar contra el costo de venta. Ejemplo de gastos indirectos aplicados. Una empresa manufacturera hizo las siguientes estimaciones: gastos de fabricación 36.000, base de aplicación 6.000 horas máquinas, y se realiza la fórmula del cálculo de aplicación de gasto, que no es más que los gastos de fabricación, que fueron 36.000 en el periodo, sobre la base de aplicación, que son los 6.000 de horas máquinas. Esto nos arroja bolívares 6 por cada hora máquina. Nos dice también el ejemplo: realmente se trabajaron 4.500 horas máquina. Esa es la realidad. Luego los gastos aplicados son 6 bolívares. Se multiplican los 6 bolívares por la realidad que se trabajó en el periodo. Eso nos arroja 6 por 4.500 horas máquina, 27.000. Y los gastos reales de fabricación ascendieron a 30.000. Nos dan los reales, sacamos el estimado y nos da una diferencia de 3.000 bolívares, realidad versus estimación. Los 30.000 de la realidad fueron cargados a gastos de fabricación con abono a banco. Entonces se realizan los asientos. El de la estimación de los 27.000 bolívares, que no es más que las horas máquinas por el valor de la hora, se lleva a productos en proceso. Ahí es donde se castiga el tercer elemento del costo. Productos en proceso 27.000 contra gastos de fabricación aplicados 27.000. Esto se aplica a las hojas de costo. Luego el segundo asiento se cierra el gasto de fabricación aplicado, debe cerrarse inmediatamente después que se abre, se carga contra gastos de fabricación 27.000 para cancelar los gastos aplicados. Luego la diferencia
de la realidad versus la estimación, la cargamos, en este caso, como es mayor la realidad, estimamos por debajo de la realidad, habría una subaplicación. Estimamos y nos daba una estimación de 27 y realmente se gastaron 30.000. Entonces hay una subaplicación. Se carga el costo de venta, los 3.000 de diferencia, y se registra contra el gasto de fabricación. En este caso es para cancelar la subaplicación. Se realizan los mayores pertinentes arrojados de este diario. Gastos indirectos de fabricación 30.000, que es la realidad del proceso en este periodo, contra gastos indirectos de fabricación realizado cuando cancelaste los gastos aplicados de 27.000, y la subaplicación va abonada para complementar la realidad de los gastos, que fueron 30. Luego cerramos los gastos de fabricación aplicada, lo registramos por el haber, que es su naturaleza, y luego la cerramos por el debe, los 27.000, y queden 0. Y los gastos indirectos de fabricación quedaron en 30 por ambos lados, haciendo el ajuste de la subaplicación. Recordando acá en esta presentación, bueno, que los costos se dividen en directos e indirectos, que los directos es la mano de obra directa y los materiales directos. Materiales directos como la materia prima, los insumos, la mano de obra directa, sueldos y salarios, entre otros. Los costos indirectos, mano de obra indirecta, materiales indirectos y otros indirectos. La mano de obra indirecta, todo lo que no tiene que ver directamente en la producción del producto, como son los jefes de producción, mantenimiento, choferes. Materiales indirectos, bueno, lubricantes, repuestos, entre otros. Características de los costos indirectos de fabricación, bueno, es indispensable aunque adicional. De carácter variado, hay una diversidad de costos indirectos de fabricación. De información aproximada, porque es una estimación. Son prorrateados, entre otras características. Bueno, participantes, les recuerdo nuevamente la importancia de enviar con tiempo las sumativas. Ya estamos a 22 de agosto. Queda una semana para enviar las sumativas pertinentes a este régimen mensual. Para dudas, por el foro de dudas, con antelación, con tiempo. Recordando que tienen las evaluaciones son 2, que es un cuestionario referente a todo lo que es las unidades de costos 1 y un pequeño problema a nivel de punto de equilibrio de cálculo del mismo, en el cual deben realizar el punto de equilibrio en bolívares, el punto de equilibrio en unidades, el margen de contribución, hacer la comparación entre los ingresos y los costos, demostrando que el punto de equilibrio es el correcto, el estado de resultados, donde indiquen que los ingresos menos los costos variables y los costos fijos me da 0 utilidad o 0 pérdida, que es el punto de equilibrio realmente logrado, es decir, todo lo concerniente a cuando la empresa vende y cubre totalmente sus costos, donde la venta es igual a los costos, por ende no arroja ni pérdida ni ganancia. Esa evaluación del caso práctico tiene como 5 ítems: puntos de equilibrio en bolívares, en unidades, margen de contribución, comparación de justificación del equilibrio de la igualdad entre ingresos y costo, demostrando que el punto de equilibrio está correcto,
el estado de costo de producción y venta donde quede en cero ni pérdida ni ganancia, luego de restarle los ingresos los dos tipos de costos, los fijos y los variables, y la interpretación del resultado del mismo. Bueno, gracias por su atención y este video será subido al aula virtual. Gracias, buenas tardes.